muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada quisiera agradecer a las autoridades de Hazte Oír por haberme tenido en cuenta para hacer una breve presentación en este prestigioso congreso, junto con tan prestigiosos ponentes de todo el mundo. A mí se me pidió como politólogo que tratase de explicar el origen politológico que tiene la ideología de género, una cuestión que yo diría no es secundaria, sino que es primaria si lo que pretendemos es pensar una estrategia política contra la ideología de género. Muy bien, la idea que les quiero presentar hoy es que la ideología de género no es una ideología autónoma. Esto significa, no es una ideología que políticamente se haya hecho a sí misma. No es una ideología que ni siquiera haya nacido al calor de las masas sociales que se movilizan y que espontáneamente recurren a la confección de términos ideológicos para darle sentido a su lucha, sino que la ideología de género ha sido concebida en laboratorios universitarios no hace 1, 2, 3, ni siquiera 10 años, sino desde hace décadas. Entonces voy a tratar de concentrarme en esta primera parte de la charla a poder encontrar dónde está la génesis de esa ideología de género para que podamos entender un poco mejor una de sus más importantes aristas, que es la política. Yo considero que la izquierda puede ser dividida, por lo menos, en dos grandes categorías, muy simples. La vieja izquierda, la que vivimos probablemente desde Marx hasta finalizada la Guerra Fría, y la nueva izquierda, que empieza a gestarse al calor de las revoluciones de los 60 y que evidencia sus efectos políticos y sociales en el mundo de hoy. De la vieja izquierda a la nueva izquierda, ¿qué transiciones existieron? ¿Qué transiciones se fueron dando? Pues bien, yo considero que puntualmente son tres, en términos de su teoría social, en términos de la filosofía de la historia marxista y en términos de la estrategia revolucionaria que derivaba tanto de la teoría social como de la filosofía de la historia marxista. Voy a tratar de explicar esto con mayor detenimiento. ¿Qué decían Marx y Engels sobre la sociedad? ¿Y qué forma de concebir la sociedad se tenía en ese entonces que iluminó a la vieja izquierda en su comprensión filosófica de la sociedad? Fíjense, por ejemplo, estos fragmentos que he escogido. En el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Marx dirá: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino por el contrario, el ser es lo que determina su conciencia. Al cambiar la base económica se transforma más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Esta es una frase muy conocida en el pensamiento marxista porque establece la forma que se le da a la sociedad en el marxismo. El marxismo clásico miraba a la sociedad como si fuese una casa de 2 pisos. Vamos a graficarlo de esa manera. Tenemos una casa de 2 pisos. Un primer piso que le va a llamar la infraestructura o la base económica y un segundo piso que le llamarán la superestructura. Ahí lo tenemos en gráfico. ¿Qué era esto de la base económica y la superestructura? El primer piso de la casa social y el segundo piso. Bueno, decían Marx y Engels, en la base, en el primer piso, se encuentra todo lo real, todo lo materialmente real, todo lo tangible. La economía, las fuerzas productivas, las relaciones de producción. Y sobre ella se levanta un conjunto de irrealidades que ellos llamaron superestructura. Allí ubicaron la cultura, la religión, la filosofía, el arte, la política, la moral, el derecho, etc. Si yo les pregunto a ustedes, si acordamos todos en concebir a la sociedad de esta manera, como esa casita que se ve en el gráfico, y nosotros tenemos la intención de dinamitar esa sociedad, ¿dónde ponemos la bomba? ¿En el segundo piso o en el primer piso? En el primer piso. Porque si lo ponemos en el segundo piso, el primer piso nos puede quedar completamente intacto y los dueños del primer piso, que además son los dueños de la economía, lo construyen muy sencillamente después de pasada la explosión. Fíjense cómo van importando las concepciones que se tienen sobre la sociedad porque van generando, insisto, una estrategia revolucionaria. Voy perdiendo el PDF, el PowerPoint. Por otro lado, el marxismo clásico, esta vieja izquierda,
tenía una filosofía de la historia bien concreta, que respondía a quiénes son los sujetos de la revolución. Pues está muy bien, sabemos que por cómo se compone la sociedad, si la queremos destruir, tenemos que hacer una revolución al nivel de los medios de producción. Tenemos que hacer una revolución que implique la colectivización de los medios de producción. Pero ¿quiénes tienen que hacerlo? ¿Quiénes están llamados a hacerlo? Esa era otra de las grandes preguntas que tenía la vieja izquierda, y que se le dio el nombre del sujeto revolucionario, el sujeto de la revolución. Y otro problema era cuándo se producía esa revolución. ¿Podemos prever una revolución? Tenemos que estar listos para cuando la revolución venga. Fíjense lo que escribía Marx y Engels, el Manifiesto Comunista. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Las luchas de clases son el sujeto de la historia. ¿Qué son las clases sociales? Las clases sociales son grupos que están definidos por su relación con el sistema económico. Burgueses contra obreros, por ejemplo, en el periodo capitalista, en el cual están escribiendo Marx y Engels. La historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. El mundo, la sociedad, va avanzando conforme a las luchas sociales. ¿Qué tipo de luchas? Luchas de clases, es decir, luchas económicas. Esta filosofía de la historia, al marxismo, le generó una suerte de filosofía etapista. Es decir, la historia se va dando por etapas. Y así se nos decía, hubo una etapa esclavista, luchas de clases llevaron a la etapa del feudalismo, luchas de clases llevaron al capitalismo, y en el capitalismo que está escribiendo Marx y Engels viene la última lucha, que es la lucha por el socialismo, que es a su vez la que traerá el fin de la historia. Las crisis acontecen cuando las relaciones de producción frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Estos son términos de filosofía política, pero ya van a entender por qué voy por este lado. Lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro de esto es que de lo que se trataba para la vieja izquierda era de lucha de clases, luchas económicas, luchas para desmantelar lo que dijimos que era el primer piso de esa casa social, que era la que le daba sentido a la superestructura, que es el segundo piso. Fíjense, incluso esto tiene hasta niveles proféticos, esta filosofía de la historia. Dicen Marx y Engels, la burguesía produce ante todo sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Esta filosofía de la historia y aquella teoría social engendraron una estrategia revolucionaria que ya es conocida por todos y es parte probablemente de la historia, que está ilustrada por personajes y pensadores revolucionarios como los que vemos en pantalla. ¿Pero qué es la nueva izquierda? Eso era la vieja izquierda. Eso ya fracasó. El muro se cayó en el 89. La Unión Soviética implosionó finalmente en diciembre del 91. Después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a visorar que el Occidente empezaba a vivir económicamente mejor que el Oriente, y van a aparecer pensadores marxistas que escriben desde el fracaso. Escriben para repensar cómo una revolución que se tendría que haber originado también en Occidente, como pasó en el 17 en Rusia, no estaba ocurriendo allí. Y acá tenemos pensadores como Gramsci, quien escribe no por nada desde la cárcel, después de haber vaticinado que la revolución ahora tenía que llegar a Italia, la revolución de tipo socialista, habiendo visto lo que había pasado en Rusia, tenía que llegar a Italia por las leyes de la historia marxista, y sin embargo, lejos de llegar, llegó Mussolini y lo puso preso. Es un pensador que escribe desde el fracaso para reorganizar el pensamiento que haga posible una revolución en el Occidente. Desde la Escuela de Frankfurt va a pasar más o menos lo mismo. Empiezan a tomar incluso otros tipos de paradigmas que no tienen en principio que ver o no tendrían por qué ver con el marxismo, como por ejemplo Freud, el psicoanálisis. Toman cuestiones de Nietzsche, toman cuestiones de Heidegger y empiezan a mezclar y se dan cuenta que la superestructura, ese segundo piso de la casa, era más importante de lo que ellos habían pensado. Y van a escribir libros y obras tan importantes como La autoridad y la familia, que sale publicado en el año 36, un libro donde se dice, la familia es una institución que está frenando en el Occidente la revolución del obrero. ¿Por qué? Porque los padres obreros socializan a sus hijos
en el sistema de mercado. Les enseñan a vivir bajo el capitalismo y la revolución va a ser imposible mientras exista la familia. Tenemos que situarnos, especialmente para poder entender qué es la nueva izquierda, que es la partera de la ideología de género, en el contexto histórico en cuestión. Ese contexto histórico es el de los años 60. ¿Qué pasó en los 60? Imagínense ustedes, mundo de post-Segunda Guerra Mundial, donde los países de la OCDE, los que llamamos los países avanzados del primer mundo, por lo menos así se los llaman en América Latina, empiezan a crecer a ritmos aceleradísimos. Se llama esta época la época de oro del capitalismo mundial. Los países crecen hasta el año 73 a un promedio del 5% anual en términos de su PBI. Marx había dicho que los obreros no tenían nada más que perder que sus propias cadenas. Pero ¿qué ocurre entonces cuando los obreros tienen para perder su casa, su automóvil, su televisión, su radio, su familia, hoy diríamos su celular, su laptop, su computadora? ¿Qué pasa cuando el obrero tiene ya mucho para perder? La revolución se hace imposible, por lo menos en términos de clases, porque la clase obrera fue absorbida en esos tiempos por el sistema al cual supuestamente tenía que enfrentar. Hay cambios en la estratificación social, hay cambios cualitativos y cuantitativos, el sector de los servicios empieza a irrumpir, los trabajos de cuello blanco, los empleados explotan también por todas partes, cada vez hace falta menos fuerza física para los trabajos, las horas de trabajo empiezan a decrecer, hay muchos cambios internos en la clase obrera que empieza a darle una forma muy distinta que aquella forma que había visto Marx cuando escribía. Estábamos en otra etapa de la historia. El obrero ya no estaba dispuesto a cambiar el mundo, sino que estaba preocupado por cambiar su automóvil. ¿Y qué hace entonces la izquierda cuando esto ocurre? Cuando el sujeto de su revolución ya no la quiere ver ni escuchar. La profecía no se cumplió ni se va a cumplir. Se pasa entonces de una lucha que era de clases a una lucha que es cultural. La misma dialéctica que se aplicó para separar a los hombres en términos de sus relaciones económicas pasa a operar en el terreno de la cultura para fragmentar en otros campos. Y ahí aparece la ideología de género. Y ahí aparece también otra serie de ideologías no menos importantes que están sirviendo a la nueva izquierda. El multiculturalismo, el indigenismo, el ambientalismo, el garantismo penal, entre muchos otros ismos que vemos aflorar cuando se nos había prometido que habíamos llegado al fin de las ideologías y al fin de la historia, citando a Daniel Bell y a Francis Fukuyama, respectivamente. Fíjense lo que pasaba en mayo, en aquella época, en el 68. ¿Quiénes salieron a hacer la rebelión del mayo del 68? ¿Los obreros? No, salieron los estudiantes. Los obreros se plegaron una semana más tarde y ni bien el gobierno les concedió algunas cuestiones económicas, se desactivaron por completo. Mientras tanto, los estudiantes escribían en las paredes cuestiones como las que estamos viendo en pantalla. Los artistas, los intelectuales revolucionarios al frente de los estudiantes. Abajo, a ver si no pierdo el... Abajo dice, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Qué tenía que ver este utopismo tan lírico con la filosofía de Marx? Con aquella vieja izquierda que pedía lo posible, y no solo lo posible, sino que estaba pidiendo aquello que el materialismo histórico anticipaba supuestamente, y que no se dio. Y como no se dio, ahora hay que pedirlo igual, porque hay que pedir lo imposible, lo que no se dio ni se puede dar. Ese es el sentido de la revolución de la nueva izquierda. Pierde todo su contacto con lo que pretendió ser una ciencia social.